voy a tratar de enfocar algunos temas, ¿sí? La neuroanatomía desde el punto de vista sentimental, por qué se produce la neurofobia, y a darles el tema, enfocado ya en el tema que es troncoencefálico, cara anterior, posterior. ¿Cuál es la diferencia entre un docente conductivista y constructivista? Y finalmente los nervios craneanos. Realmente me invitaron para que les hable del 3, del 4 y del 6, pero negocio conmigo mismo y voy a dar el 1, el 2 y el 5 también, para sentirme bien yo, porque el resto es como ustedes. Bien, hablando un poco de la neuroanatomía sentimental, analizando qué compartirles con ustedes para que se lleven de mí, me dio por sacar el libro de neuroanatomía que yo utilicé. Ahí le puse la fecha para que no vean que es una imagen de internet que me bajé. Este librito lo utilicé yo cuando fui estudiante. El libro se llamaba Neuroanatomía Funcional, del doctor Milton Quintero Romtré. Déjenme de una vez dejar aquí habilitado esto. Ok, que lo voy a necesitar. Bien. Todas las generaciones, por 20 años utilizamos este libro. En la Universidad de Guayaquil no se utilizó ningún otro libro que ese. En el momento en que ayer me dio por tomar las fotos, entendí algo, que nunca conocimos el libro original. O sea, no es que yo le saqué copia. El libro se vendía así. Y esa era mi forma de estudiar. Estas fotos las tomé hace 2 días para compartírselas a ustedes. Y en este libro un poco áspero, rudo, blanco y negro, es donde estudiamos muchas generaciones. Y esa es la causa que no sabemos nada de neuroanatomía también. Decía Santiago Ramón y Cajal que cuando la ciencia o la metodología no lo puede explicar, lo explica la imaginación. Y realmente medio aprendí neuroanatomía producto de mi imaginación. Para poder comprender algo lo comprendía a mi manera, que estaba muy ajena a lo que realmente es actualmente los conceptos neuroanatómicos. Estoy seguro que lo que yo sabía cuando estaba a la edad de ustedes es el 10% de lo que ustedes saben. Y ese 10% que yo sabía, lo sabía mal, porque construía un concepto para dar un examen, no para entenderlo. El libro tampoco se prestaba para entenderlo. Básicamente, el autor del libro, que fue mi docente, el doctor Milton Quintero, ya fue mi docente casi en el ocaso de su vida, básicamente eran 2 horas de hablar y hablar y hablar, y recitaba el libro, se lo sabía muy bien. Sin embargo, ahora que medio sé un poquito más que antes, el libro me doy cuenta que es completo y por eso no lo descarto, y sigue siendo mi libro de consulta. Entonces esta era la forma en que yo estudiaba, muy diferente a la forma que ustedes estudian. Por ese motivo yo no puedo ser el docente que yo tuve, ni puedo ser el docente que históricamente ha sido de neuroanatomía, porque de esa forma ustedes no van a aprender. Tengo que habilitarme en el tiempo, actualizar. Esta imagen es el retrato de la neurofobia. Esto que ustedes ven ahí al fondo es una obra de arte de un pintor, un artista llamado Rembrandt, del año 1642. Es decir, más o menos tiene los años. Uy, ¿qué le pasa? Pobrecito. Le pasó lo mismo también a Shirley. Tiene el mismo tiempo que tiene América descubierta.
La neurofobia se produce, es multifactorial, está estudiada, pero un poco desconocer lo que no conozco. Al yo que yo desconozco con quién me voy a casar, de quién me voy a enamorar, no lo conozco, por lo tanto no estoy enamorado, enamorada. Entonces, si yo no entiendo el contexto, por qué tengo que entender y saber esto, va a pasar esto. Ante esta maravilla, que yo no he tenido la oportunidad de verlo, porque este cuadro está valorado en más de 10 millones de dólares. Este cuadro se llama, googleado, se llama La Ronda de la Noche o La Ronda Nocturna. Este cuadro vivió a la Revolución Francesa y a todas las guerras europeas que han habido y está conservado actualmente. Habla de un capitán y su teniente que hacen una ronda nocturna con todo su batallón. Y ante esta maravilla, donde mínimo alguien puede pararse una hora cerca y una hora lejos para poder comprender el cuadro, no hay de nosotros expertos en eso, tenemos mucha gente que está metida en el teléfono, desaprovechando esta oportunidad única e histórica de conectarse con su contexto. Entonces, la neurofobia parte por ahí, ¿no? Parte por el hecho de saber que tengo que estudiar para un examen y no entender bien, con claridad, ciertos conceptos. Y aparte que lo damos un poco duro, lo damos un poco rústico, no nos amoldamos a los tiempos. Entrando en materia, empiezo por el mesencéfalo, y todo desde su cara anterior. Voy a trabajar acá mejor. Ahí. Esta es la cara anterior. El mesencéfalo va desde el surco pontino superior hacia arriba, y el límite son las cintillas ópticas. Este es el quiasma óptico, aquí iría el nervio óptico, ahí vienen las cintillas ópticas que rodean a los pedúnculos cerebrales. Aquí vemos los cuerpos mamilares, y aquí vemos el tuber cinereum, que es parte del hipotálamo que conecta con la neurohipófisis. Y en este espacio que se encuentran los pedúnculos cerebrales tenemos la fosa interpeduncular, y en el fondo tenemos la sustancia perforada posterior. Esta sustancia perforada posterior está perforada por las arterias tálamo perforantes, ramas de la arteria cerebral posterior, que ya la vamos a ver en una imagen. De la fosa interpeduncular nace el tercer nervio craneal. Acá vemos cómo nace el cuarto. Luego tenemos la región del puente, el surco pontino inferior, el surco de la arteria basilar, y en la parte anterolateral vemos la emergencia del quinto nervio craneal. Vemos hacia un lado cómo salen los pedúnculos cerebelosos medios que van a buscar al cerebelo, y acá vemos la médula oblonga con un surco medio medular. Estas que son las pirámides de la médula oblonga, la oliva, el surco preolivar y el surco retroolivar. Por el surco pontino inferior, a la altura de las pirámides tenemos la emergencia del sexto nervio, y a la altura de la oliva tenemos la emergencia del 7 y del 8. El 9, el 10 y el 11, como lo dice el libro, va a nacer del surco retroolivar. Aprovecho nuevamente la misma imagen para ahora ya no delimitar la sustancia perforada posterior, sino delimitar la sustancia perforada anterior. La sustancia perforada anterior está delimitada por las dos cintillas del nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene esta cintilla medial y esta cintilla lateral, y aquí tenemos la sustancia perforada anterior. La sustancia perforada anterior está perforada por las arterias lentículo-estriadas, ramas de la arteria cerebral media, y la sustancia perforada posterior está perforada por las arterias tálamo perforante dorsales, rama de la cerebral posterior.
Nuevamente vemos el tercero, vemos el cuarto, que es uno de los nervios craneales que se origina de la cara posterior del tronco y es el único que se decusa. En la cara anterolateral vemos el quinto nervio. A esta porción de aquí, esta porción convexa se le denomina rodete del puente. Y si parte de la línea media y le hago una visión microscópica, vemos cómo las fibras pontinas atraviesan transversalmente el puente y a eso se le denomina la cabellera de Foville. Perdón, cabellera de Foville. Porque Foville se peinaba así en medio, como una raya en medio, así, como alfalfa. O sea, yo mismo peinado así. Por eso se llamaba la cabellera de Foville. Aquí tenemos nuevamente el sexto. Entonces, si nos dicen dónde se origina el sexto nervio craneal, tenemos que decir en el surco pontino inferior, a la altura de las pirámides. ¿Dónde se origina el 7 y el 8? En el surco pontino inferior, a la altura de la oliva. Vemos cómo del surco preolivar se origina el 12, el nervio hipoglós, y como dice el libro, del surco retroolivar 9, 10 y 11. ¿Hasta dónde llega o hasta dónde es el límite de la médula oblonga y se va a llamar médula espinal? Hay varias delimitaciones. Una es el agujero magno y la otra es la decusación de las pirámides. La decusación de las pirámides habla de la vía córtico-espinal, que es la vía motora principal, que se decusa a nivel del tercio inferior de la médula oblonga. Acá, esta imagen es para explicarles que esto es lo que se denomina la cabellera de Foville. El surco medio de la arteria basilar y en la parte anterolateral la emergencia del quinto nervio. Acá vemos la fosa interpeduncular, los cuerpos mamilares, la cintilla óptica, no confundirse con la cintilla medial y lateral del nervio olfatorio, y el quiasma. Aquí tendríamos a la sustancia perforada anterior. Acá vemos una imagen de la cara inferior de un cerebro. La anatomía no tan solo son elementos anatómicos, sino relaciones neuroanatómicas, donde nos ubicamos y vemos desde la cara anterior al tronco encefálico. Podemos ver al nervio olfatorio, aquí en el surco del nervio olfatorio, al lado de la circunvolución recta, que viene para acá, y ahí se divide en dos cintillas, una cintilla lateral y medial, que son las que van a delimitar a la sustancia perforada anterior. Luego vemos al nervio óptico, que confluye en esta estructura que se llama el quiasma óptico y que va a dar el origen a las cintillas ópticas que van a delimitar a la sustancia perforada posterior. Alcanzamos a ver a la arteria basilar, cómo está formada a nivel del surco pontino inferior por medio de las dos arterias vertebrales. Vemos la emergencia del tercer nervio craneal, aquí a partir del surco pontino superior. Vemos la relación que hay del uncus con el tercer nervio craneal, que es una relación muy importante. Acá viene la carótida interna, aquí vendría la comunicante posterior con una relación importante con el tercer nervio craneal. Esta relación es muy importante para su vida médica, la relación que existe entre el tercer nervio craneal, el uncus y la arteria comunicante posterior. Acá vemos la arteria cerebral media que se mete a la cisura de Silvio. Acá vemos la arteria cerebral anterior y su arteria comunicante anterior, que comunica las dos arterias cerebrales anteriores. Un poco más de lo mismo, vemos que esta es la oliva, el surco preolivar con el origen del nervio número 12. Ahora vamos a ver al tronco encefálico desde la cara posterior. Vamos desde arriba, primero nos ubicamos. Todo esto que ustedes ven aquí es el tálamo. El tálamo está subdividido en núcleos y el núcleo más posterior del tálamo se llama pulvinar. Y los otros dos núcleos que acompañan al pulvinar es el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral.
Eso es muy importante para poder entender el tronco encefálico. Repito, la región más posterior del tálamo es el pulvinar y el núcleo geniculado medial y geniculado lateral. Entonces empiezo. Hasta aquí es mesencéfalo. Hasta aquí es puente. Y de ahí viene la médula oblonga. Vamos a ver nuestras estructuras. Todo este segmento se va a denominar lámina cuadrigémina, que tiene un surco cruciforme que delimita a los dos colículos superiores y a los dos colículos inferiores. Por encima de los colículos superiores tenemos a la glándula pineal. Se llama glándula pineal porque tiene forma de piña. También se le denomina epífisis. Se llama epífisis porque es derivado embriológicamente hablando del epitálamo. El epitálamo es una vesícula a su vez del diencéfalo. Recuerden que el diencéfalo tiene vesículas secundarias que son el epitálamo, el tálamo, el subtálamo, el metatálamo. Me falta uno que no recuerdo. Y el hipotálamo, perdón. El epitálamo es el que va a dar origen a la glándula epífisis, que es la glándula pineal. Entonces tenemos a la glándula pineal que no pertenece al mesencéfalo, pero es una relación muy importante. Y aquí tenemos al colículo superior y al colículo inferior. Lateralmente, estos colículos se comunican tanto con el colículo lateral, con el cuerpo geniculado lateral y con el cuerpo geniculado medial. El colículo superior va a ser un punto de relevo de la vía visual y el colículo inferior va a ser un punto de relevo de la vía auditiva. En la parte más inferior de la cara posterior del mesencéfalo se origina el cuarto nervio craneal, cumpliendo una de las máximas de la neuroanatomía, que uno de los nervios que se origina en la cara posterior del tronco es el cuarto nervio. Acá vemos el pedúnculo cerebral. Estas partes con las que se unen los colículos de los cuerpos geniculados se va a llamar brazos conjuntivales. Bien, sigo y acá vamos a ver a los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior, que va a comunicar con el mesencéfalo. Pedúnculo cerebeloso medio, que va a comunicar con el puente. El pedúnculo cerebeloso superior también se denomina brachum conjuntivum. El pedúnculo cerebeloso medio también se denomina brachum pons. Y el pedúnculo cerebeloso inferior, que no lo vemos también en esta imagen, que ya lo vamos a buscar, se denomina cuerpo rectiforme. Entonces, en la cara posterior yo ya no puedo estudiar al puente, porque está ocupado por esta estructura romboidea que se denomina piso del cuarto ventrículo. Entonces me voy a saltar esta parte y me voy a ir a la última parte de la médula oblonga, donde tengo aquí, a este nivel, el surco medio posterior, y aquí esto se va a denominar ovex. Este primer fascículo va a ser el fascículo de Gol o fascículo de Gracili, y este fascículo se va a denominar de Burdach o cuneiforme. Si nosotros somos un poquito acuciosos, nos podemos dar cuenta que aquí hay otro fascículo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos aquí el tubérculo de Gracili, el tubérculo uniforme, y aquí nosotros vamos a tener un tercer tubérculo, que es el tubérculo ceniciento. El tubérculo de Gracili va a tener el núcleo Gracili, el tubérculo uniforme va a tener el núcleo uniforme, y el tubérculo ceniciento va a tener al núcleo espinal del trigémino. Ese es el contenido del tubérculo ceniciento. Ya lo vamos a ver al núcleo espinal del trigémino.
Esto se va a denominar surco intermedio o intermedio posterior. Y acá ya vemos al surco retroolivar, como el libro dice, va a dar origen al 9, al 10 y al 11. Esta parte de aquí lo vamos a explicar en otra imagen. Bien, entonces, la cara posterior del puente y de la médula oblonga van a ayudar a formar el piso del cuarto ventrículo, ya que el cuarto ventrículo es una estructura ahí, que está así. Entonces la parte de acá abajo es el piso. Entonces ese piso tiene forma romboidea, que está en la cara posterior del tronco. Entonces este piso está comunicando completamente al cuarto ventrículo con una carpa que se llama velo medular superior, con una carpa que se llama velo medular inferior, y a los lados está tapando y ya formando el cuarto ventrículo por medio de los pedúnculos cerebelosos superiores, medio e inferior. Entonces todo esto de aquí da lugar al velo medular superior, y esta parte de acá, todo esto de aquí está cortado. Desde aquí sale el velo medular inferior. Ambos velos tienen una válvula, ¿ok? La válvula del velo medular superior se va a denominar válvula de Buselis, y el velo medular inferior también tiene una válvula. La válvula del velo medular inferior se va a denominar válvula de Tarim. Entonces yo ya tengo mi velo medular, que están cortados, no los veo porque tengo abierto el cerebelo y he cortado el velo medular, que son dos carpas. Entonces me encuentro frente a frente al piso del cuarto ventrículo. Delimito mi piso por un surco medio y por un surco lateral que se denomina surco limitante. Este surco limitante es lo que quedó del surcus limitans de la embriología. En un corte de mielencéfalo vamos a tener una placa basal y una placa alar. Lo que divide la placa basal de la placa alar es el surcus limitans. Es ese surco limitante que está aquí. Por lo tanto, lo que es medial va a ser motor y lo que es lateral va a ser sensitivo. Entonces, ¿qué es lo que me va a delimitar a este piso del cuarto ventrículo? Estas estrías que están aquí. De aquí para arriba, puente. De aquí para abajo, médula oblonga. Estas estrías se denominan estrías medulares. Antes tenían un montón de nombres. Estrías medulares, que es donde vamos a encontrar las fibras arciformes dorsales externas, ya que en la parte anterior del puente vamos a encontrar las fibras arciformes ventrales. Entonces, esto es la representación de las fibras arciformes dorsales externas, las estrías medulares. Entonces, yo tengo este surco medio, que antes se le denominaba el tallo del cálamo, y a esto se le denominaba barbas del cálamo. Entonces tengo aquí arriba, todo esto se denomina eminencia media. Bien, y acá abajo, eminencia media, ¿no? Esta eminencia media también se le va a denominar, aquí en la parte inferior, tiene una protrusión que es el colículo facial. A esto antes también se le denominaba eminencia teres. Por ese motivo que uno de los cortes del puente, ¿sí?, es el corte a nivel de la eminencia teres. Entonces se refiere a esto que está aquí. Sino que ahora ya se llama eminencia media todo, y aquí se le denomina colículo facial. Colículo quiere decir forma de rodilla. Por eso existen los colículos superiores y los colículos inferiores. Colículo quiere decir forma de rodilla. Cuando veamos los nervios vamos a ver por qué se forma esta rodilla. Y acá lateralmente vamos a encontrar el área vestibular, tanto en la parte superior como en la parte inferior, donde vamos a encontrar los núcleos vestibulares que van a dar origen al nervio craneal número 8.
Y aquí, en esta partecita pequeñita que está aquí, a esto le vamos a denominar locus ceruleus. Locus ceruleus. Entonces, repito, eminencia media, colículo facial, algunos libros dicen eminencia teres, área vestibular. Y en la parte inferior vamos a tener estas dos protrusiones. La una, ¿sí?, se va a denominar tubérculo del hipogloso, del nervio craneal 12. Y acá abajo lo vamos a llamar el tubérculo del nervio vago. Trígono del hipogloso y trígono del vago. Entonces, en orden nuevamente. Aquí vamos a tener el colículo facial, que realmente tenemos al núcleo del sexo nervio craneal. Aquí tenemos al núcleo del sexo nervio craneal en el colículo facial. En el trígono del hipogloso tenemos al núcleo del nervio craneal 12 y en el trígono del vago al núcleo del nervio craneal 10. Está de más decirle que esos núcleos van a ser motores por una sencilla razón, porque todo lo que es medial va a ser motor, todo lo que es lateral va a ser sensitivo. Entonces todo esto son núcleos motores. Ok, este segmento que está aquí es una parte de un órgano circunventricular. ¿Qué son los órganos circunventriculares? Son órganos que carecen de barrera hematoencefálica. Son varios. Uno de ellos es este segmento que está aquí, que se denomina área postrema. No sé si ustedes se han dado cuenta que cerca del área postrema tenemos al trígono del vago. Por lo tanto, el área postrema es el área de la náusea. Y ustedes, para los que han tenido náusea en algún momento y vómito, se dan cuenta que la náusea sale del abdomen. No piensa que se le va a salir todo. Por esta sencilla razón. El nervio más largo, el nervio craneal más largo, es el nervio vago. El nervio craneal dentro del cráneo es el nervio troclear, el más largo. El nervio craneal más largo dentro del cráneo es el nervio troclear. Y el nervio craneal más largo fuera del cráneo es el nervio vago. Entonces, aquí está el nervio vago. Entonces, el área postrema estimula el nervio vago y es por eso que vienen las presiones abdominales para el vómito. Esta parte de aquí ya les expliqué. Ok, todo esto ya está explicado. Las estrías medulares que corresponden a las fibras arciformes dorsales externas. Esta es una pieza anatómica donde podemos ver al cerebelo, vemos al colículo superior, al colículo inferior, al surco cruciforme, vemos acá el velo medular superior, vemos al área postrema, vemos al surco medio del piso del cuarto ventrículo, vemos al surco limitante. Esto viene a ser el colículo facial, el trígono del hipogloso, el trígono del vago. Y esto viene a ser pulvinar. Pulvinar, glándula pineal. Nuevamente, otra pieza anatómica, colículo superior, colículo superior, colículo superior, colículo inferior, velo medular superior bien puesto, velo medular superior, velo medular inferior, aquí tenemos el área postrema, las estrías medulares o fibras arciformes dorsales externas, colículo facial, trígono del hipogloso y trígono del vago. Nuevamente acá, ¿sí? Esto viene a ser el área postrema, trígono del hipogloso, trígono del vago, área vestibular, estrías medulares o fibras arciformes dorsales externas. Bien. Esta es otra pintura. Esta pintura es la más famosa. Inclusive hay algunos escritos, inclusive hay una música. Esta pintura se llama Saturno, que imagino que es este señor feo que está aquí, devora a su hijo. ¿Sí? Saturno devora a su hijo.
Esta pintura fue pintada al óleo en 1820. Esta pintura fue pintada por un artista que se llama Goya. Esta es la más famosa. Pero realmente Goya lo que hizo fue emular la misma pintura de Saturno devora a su hijo, que fue pintada en 1638 por Rubens, que es un artista holandés. Bueno, no se dice holandés ahora. ¿Ok? Entonces este es de 1638 y este es de 1820. Saturno devora a su hijo. ¿Por qué la coloqué? Esa es la diferencia entre el constructivismo y el conductivismo. Mis profesores muy buenos, pero adaptados a la época, enseñaban y recitaban. Nunca había preguntas, nunca había una retroalimentación. Pobre del estudiante que le mostraba el libro diciéndole al profesor que decía otra cosa de lo que él decía. Y nunca nadie podía tener 10, porque decía el profesor, si tienen 10, dice, nadie puede tener 10. Cosas así. Y nunca el estudiante podía saber más que el profesor. Y el profesor enseñaba y repetía lo que él también le habían enseñado. Entonces, ¿por qué traje esta pintura? Porque a veces nosotros como docentes hacemos esto. Devoramos el intelecto y la creatividad de ustedes. Cuando ustedes tienen más capacidades, tienen más habilidades tecnológicas, manejan más idiomas, porque tienen un contexto diferente. La idea es decir, haz tal cosa, pero no cómo. Ustedes vean cómo lo hacen, porque el profesor, por lo general, va a delimitarlo, porque el profesor va a dar una orden de acuerdo a su realidad. Lamentablemente seguimos repitiendo lo que dicen los libros, ¿no? Libros que fueron escritos hace 20 años, que fueron escritos por cosas que fueron escritas del primer libro de neuroanatomía. El primer libro de neuroanatomía es el libro de neuroanatomía de Vic Diacir. Eso se hizo en 1729. Y vivimos repitiendo lo mismo, devorando la creatividad académica de cada uno de nosotros. Entonces esta pintura, la enseñanza que me deja a mí es, primero, no intentar devorar la creatividad de ningún estudiante. Y segundo, pensar que siempre un estudiante tiene que ser mejor que el docente. Totalmente. En el momento que el estudiante llega a ser mejor que el docente ha cumplido su función de docente, que más que de transmitir conocimiento es de guiarlos a que ustedes no tienen límite, ni el libro es el límite, como lo vamos a demostrar durante la charla. ¿Ok? Esta es la parte donde toca ya hacer receso. Vamos a tomarnos 2 minutos para que hagan broma. A ver si ya llegó Carlos. Ok, finalmente hemos llegado a los nervios craneales. ¿Cuál es el enfoque que le voy a dar a los nervios craneales? Lo más útil y que ustedes puedan recordar, tanto para un examen como para su vida médica. Realmente la charla está hecha para un examen, no está hecho mucho para la vida médica, porque si no hubiera traído otro tipo de imagen. Porque esta charla o esta semana se llama repaso, ¿no? Entonces está hecho para dar una lección, un examen. Ok. Nervio olfatorio. Primera máxima que vamos a aprender el día de hoy, no porque yo lo diga, sino porque ya está demostrado. No son 12 pares craneales, son 12 nervios craneales. ¿Ok? Porque hay pares craneales de arterias, hay pares craneales de venas.
¿okay? Hay pares craneales de lóbulos cerebrales. Entonces son nervios craneales. ¿Ok? 12. Tenemos el primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Los nervios son sensitivos, motores o mixtos. Entonces, este nervio es sensitivo. Otra máxima. Todos los nervios craneales se originan del tronco, excepto el 1 y el 2, es decir, el olfatorio y el óptico. Ya vamos aprendiendo dos máximas. No es nervio, no es par craneal, es nervio craneal. Todos los nervios craneales se originan del tronco, excepto el 1 y el 2. Si nosotros vamos a una charla o a una conferencia esperando confirmar lo que ya sé, estamos perdiendo el tiempo. La idea es llegar a un lugar donde yo tengo que llevarme algo nuevo. Con esa idea tengo que venir. O de lo contrario, confrontar algún concepto que yo ya tenga preconcebido con algo que no vaya con ese concepto que yo ya lo tengo. Porque en el proceso del aprendizaje, lo más difícil no es estudiar, lo más difícil no es evaluar, lo más difícil del proceso de enseñanza-aprendizaje es desaprender. Cuando usted sabe algo que está en el libro y todos lo repiten, eso es difícil. Lo más difícil es desaprender, es decir, quitarse una idea que usted tiene ya preconcebida. Mientras usted no pueda desaprender, no va a poder avanzar. En el momento en que yo, como docente, me conceptualizo en lo que hicieron mal mis docentes, cómo está ahora la realidad, cuáles son las herramientas que tengo y me ubico en eso, entonces yo ya estoy desaprendiendo. Mis colegas médicos, que fueron mis estudiantes cuando yo empecé a hacer docencia en la Universidad de Guayaquil en el año 2009, perdón, yo estaba en la judicatura rural, en el 2009 fue mi primera experiencia docente. Ellos hablan mucho de que he cambiado. Doctor, usted es flexible, dice. Usted es muy flexible ahora. Era otra realidad, porque la Universidad de Guayaquil era libre, llegaban 80 estudiantes, no estoy en clase, disculpe. 80 estudiantes, entonces había que hacer un filtro. No es que yo era malo, sino que había que hacer un filtro para que se queden los que realmente estaban conformes. Entonces pasaban 5, 4. No es que me pongo orgulloso de eso, sino que eran los que tenían que pasar, porque como era gratis, todo el mundo iba a vacilar allá, a chupar, lo mismo que aquí, perdón, lo mismo que aquí afuera, no aquí adentro. Entonces, había que hacer un filtro. Esa era otra realidad. No, que usted es más flexible, dice. Ahora dice, tiene hasta video YouTube, hace video que viaja, dice, ya está raro usted, doctor, me dice. Antes usted era más serio, dice, más bravo. Entonces, ¿cómo contesto yo esto que estoy diciendo? Y lo que tienen que desaprender y adaptarse. Hay un pensador español que se llama José Luis San Pedro. Escribe muchos libros. Dice José Luis San Pedro, si yo defendiera lo mismo que defendía antes, es señal que no he evolucionado y no he aprendido nada nuevo. Miren lo que dice. Si yo defendiera lo mismo que defendía antes, es señal que no he evolucionado y no he aprendido nada nuevo. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo cambié, yo evolucioné. Todos evolucionamos. Ustedes también tienen que evolucionar. Lo que han escuchado, lo que dice el libro, tienen que desaprenderlo en base a la evidencia científica. Entonces, lo más difícil en el proceso de enseñanza-aprendizaje es desaprender. Seguramente el próximo semestre yo enseñaré otras cosas. En 10 años ya diré, no, esto ya no es así, ahora es así. Pero hay que estar actualizándose. Entonces, lo más difícil es desaprender. El nervio olfatorio empieza en la mucosa de Snyder. La mucosa de Snyder es la mucosa nasal. Ahí empieza. Por ramo nasal. Asciende, forma el bulbo olfatorio, va el nervio olfatorio, viene la estría medial acá, estría medial, estría lateral, y va a terminar en la corteza entorrinal, que está por delante del surco renal, comprometiendo la circunvolución fusiforme
y a la circunvolución par-hipocampal. Esta es la corteza entorrenal. Y todo eso, junto con el uncus y el limen de la ínsula, va a formar la corteza olfatoria primaria. Y ahí termina. Entonces, realmente como que no tuviera sin núcleo real, ¿no? Tiene ramitas que ascienden. Y quien determina lo que estoy oliendo o no es el uncus y la corteza entorrenal y el limen de la ínsula. Ellos son los que interpretan qué estoy oliendo. Si hay un trastorno a ese nivel, como un tumor, el paciente que convulsiona puede tener olores característicos. Dice, yo voy a convulsionar. ¿Por qué? Porque estoy oliendo a quemado. No huele a quemado. Eso es el trastorno que tiene. O ciertos pacientes tienen cacosmia, ¿sí? Que siempre andan, dice, huele feo, huele feo, huele feo, ¿ok? Pero es porque tienen una lesión a ese nivel. Acá vemos una pieza anatómica. Vamos ubicándonos. Este es el hueso frontal. Estos son los senos paranasales frontales. Esta es la famosa apófisis cristagalli. Esto es la lámina cribosa. Esta es la hendidura, en este caso frontal, más profunda etmoidal. Y por aquí asciende el nervio olfatorio, o los ramitos del nervio olfatorio. Por aquí. Esta es la famosa lámina cribosa. Esto es dura madre. Entonces, la rama del nervio olfatorio atraviesa la dura madre y llega acá. Se va hacia la parte posterior del nervio olfatorio y va a dar la estría lateral y la estría medial. Ambos delimitan a la sustancia perforada anterior, que es perforada por la arteria lentícula estriada, rama de la arteria cerebral media. El nervio óptico es otro de los nervios que no llega al tronco encefálico, empieza en el ojo, realmente en la retina, sigue aquí, atraviesa el agujero óptico, como vemos por acá, y va a dar en la parte posterior, acá, al quiasma, y ahí termina. Es aquí, está en la cavidad orbitaria, agujero óptico, y termina en el quiasma. Aquí termina. Y ahí termina el nervio óptico, es decir, va de aquí, del ojo, al quiasma. Eso es todo. Lo otro es vía visual y eso es otro tema. ¿Okay? Hasta aquí termina el nervio óptico. Básicamente su función es ver. Aquí tenemos algunas piezas anatómicas. Recuerden que la anatomía no es muerta, la anatomía son relaciones y los síndromes son acompañados. Vamos a ver. Vamos a ubicarnos acá primero, ¿ya? Nervio óptico, miren. De un lado, nervio óptico del otro. Esto es frontal, lóbulo frontal. Esto de aquí es la superficie cuadrilátera o el llamado yum esfenoidale. Aquí tenemos el tubérculo hipofisiario y acá tenemos el quiasma. ¿Ven? Este es el quiasma. Esta es carótida interna. Siempre lateral al quiasma está la carótida interna. Viene y se bifurca. Va a dar una arteria para la cerebral media y otra arteria que es la cerebral anterior. Estos son los famosos aneurismas. Ustedes han hablado algunas veces de ellos. Como hijitos, ¿no? Cuando tenemos la vejiguita. Entonces este es un aneurisma aquí de la comunicante anterior. Bueno, entonces esta es la cerebral anterior, cerebral media y carótida interna. Este es el quiasma, nervio óptico. Vamos acá. Nervio óptico, quiasma, cintilla óptica. ¿Qué sería esto? La hipófisis. ¿Okay? Ahí está la hipófisis. Vemos carótida interna, cerebral media, cerebral anterior que va por acá para la parte anterior, la cisura interhemisférica. Esta es carótida interna. ¿Qué sería esto? Comunicante posterior, que va a buscar acá atrás a la cerebral posterior. Como estamos viendo desde adelante y abajo, este es el tercer nervio, ¿ves?
el tercer nervio, que va a buscar a la hendidura esfenoidal para entrar aquí al lado del nervio óptico, por aquí. Ahí está, ok. Nervio oculomotor o tercer nervio craneal. Aquí ya nos metemos en un problema, porque como son uno de los 10 nervios que se originan en el tronco, vamos a encontrar núcleos. Entonces, vamos a hablar no tan solo del origen aparente, sino que vamos a hablar del origen real. Recuerden, origen aparente del 1 y el 2, el uno en la retina y el otro en la mucosa nasal. Ahora vamos a hablar del origen real y aparente del tercer nervio craneal. Cuando hablo de origen aparente es cuando macroscópicamente cojo el tronco encefálico y veo el nervio. Cuando hablo de origen real es cuando microscópicamente tengo que cortar el tronco y busco el núcleo. Vamos a ver. Aprovecho esta imagen. Tercer nervio craneal que sale de la fosa interpeduncular y nos vamos para acá. Miren aquí, esto es el ala menor del efenoide. Esto es la hendidura efenoidal. Aquí, esta es la superficie cuadrilátera, esta es la silla turca, nervio óptico con la arteria oftálmica, nervio óptico. Este es el seno cavernoso, eso azul que está ahí, que está en el canal del seno cavernoso. Este es un corte coronal. Es un corte coronal aquí, miren, ve, aquí he hecho el corte, aquí, así, ¡fum!, para abajo, ahí. Aquí hago el corte y me da esto. Vamos a ver. Es decir, estamos viendo un cráneo de frente, más o menos similar a un corte Charcot. Bien, ¿qué tengo? Glándula hipófisis y todo esto del seno cavernoso, donde voy a tener los 4 nervios craneales en la pared lateral y el sexto nervio craneal debajo de la carótida interna. Entonces, preguntas típicas. ¿Qué nervio craneal está dentro del seno cavernoso? El sexto. ¿Qué nervios craneales están en la pared lateral del seno cavernoso? La rama oftálmica del trigémino. Tercer nervio craneal. Cuarto nervio craneal y la rama maxilar del oftálmico. Esos son los 4 nervios que están en la pared lateral del seno cavernoso. Y dentro del seno cavernoso, debajo de la carótida interna, está sexto nervio craneal, muy cerca de la silla turca. Por ese motivo es que cuando nos golpeamos fuerte, vemos doble, porque hay una paresia o una lesión del sexto nervio craneal. ¿Y por qué el sexto nervio craneal es el nervio craneal que más traumas tiene? Por su ubicación anatómica, y esta imagen es la explicación. Entonces, ¿qué pasa con el tercer nervio cuando sale de la fosa interpeduncular? Va por el seno cavernoso, por la pared lateral y luego va a la hendidura esfenoidal, acompañado del 4, del 6 y de la rama oftálmica del trigémino. ¿Ok? Entonces, origen aparente, fosa interpeduncular. Origen real, mesencéfalo. Acá está. El mesencéfalo tiene 2 cortes, un corte mesencefálico superior y un corte mesencefálico inferior. Este es el corte mesencefálico superior. Aquí tenemos el núcleo rojo. ¿Ok? El núcleo rojo es el indicador que estoy ante un corte mesencefálico superior. Aquí tengo el acueducto de Silvio. De aquí, del acueducto de Silvio para atrás, es el tectum. Del acueducto de Silvio para adelante, hasta esta estructura que está aquí, que se llama locus niger, es el tegmento. Y de aquí para adelante es la base. Base,
tegmento y tecto. Entonces, en el tegmento que tengo, el núcleo motor del tercer nervio craneal. ¿Ok? Pero el tercer nervio craneal es uno de los 4 nervios que tienen función parasimpática. Recuerden, los nervios craneales pueden ser motores o sensitivos. ¿Ok? Motores puros, 3, 4, 6 y 11. Y el 12, se me estaba quedando. 11 y 12. Motores puros, 3, 4, 6, 11 y 12. Sensitivos puros, 1, 2 y 8. Y mixtos, 5, 7, 9 y 10. Pero a eso se le agrega una función parasimpática. Por lo tanto, un núcleo motor va a tener, un nervio motor va a tener un núcleo. Un nervio mixto va a tener 2 núcleos. Y un nervio mixto que tenga función parasimpática va a tener 3 núcleos. Un nervio netamente motor que tenga función parasimpática va a tener otro núcleo. Y ese núcleo se va a llamar parasimpático. ¿Y por qué no va a tener función simpática? Porque el sistema nervioso autónomo puede ser simpático y parasimpático. Y el parasimpático está en el cráneo, porque es cráneo sacro. Y el simpático es tóraco-lumbar. Entonces aquí vamos a encontrar núcleos parasimpáticos. Y el tercer nervio craneal es motor, porque aquí tiene el núcleo motor. Porque ¿qué es lo que le da la función al nervio? No es el nervio. El nervio es un axón con mielina. Lo que le da la función al nervio es el núcleo. El núcleo de la fuente es el motor, es el cerebro. Y este núcleo es el motor del tercer nervio craneal. Pero también dice, el tercer nervio craneal tiene función parasimpática. Entonces, si ese nervio también tiene función parasimpática, va a tener un núcleo parasimpático. Y que vamos a tener el núcleo de Edinger-Westphal, que es el núcleo parasimpático del tercer nervio. Por lo tanto, la función va a ser mover el ojo, ¿ok? Y contraer la pupila. ¿Ok? Aquí está acompañado el tercer nervio, la fuente peduncular, aquí sale y va aquí a la cavidad orbitaria a ayudar a mover el ojo. Ok, vamos a ver relación importante del tercer nervio. Esta es una pregunta de examen también, que suele preguntar. Miren, esta es la arteria basilar. Esta es la arteria basilar, que está en el surco anterior del puente. La arteria basilar se bifurca en cerebral posterior. Antes de dar la cerebral posterior, la arteria basilar da la cerebelosa superior. Entonces, ¿cuál es el dato anatómico importante? Que entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior se encuentra el tercer nervio craneal. Es decir, el tercer nervio craneal, aparte de que sale de la fosa interpeduncular, está hecho sándwich, hecho pinza por 2 arterias, la cerebral posterior y la cerebelosa superior, como ustedes lo ven aquí, miren, ¿ven? ¿Sí ven? Este es el puente y aquí está saliendo el tercer nervio craneal, hecho pinza. Y este nervio que está aquí finito, que viene de atrás, el cuarto, que va a buscar al tercer nervio para irse por el canal cavernoso y por la fisura orbitaria superior, también llamada hendidura efenoidal. Acá tenemos lo mismo y algo más. Miren, arteria basilar, cerebral posterior, cerebelosa superior. Entre la cerebelosa superior
y la cerebral posterior, sale el tercer nervio craneal. Aquí está. El tercer nervio craneal. Ahí está. Bien. Esta arteria que está aquí, que llega a la cerebral posterior, ¿cómo se llama? Comunicante posterior. Es la que comunica la circulación anterior con la posterior. Y esto de aquí son los cuerpos mamilares. ¿Qué serían estas arteritas que están aquí? Estas son las famosas arterias que van a perforar a la sustancia perforada posterior. Entonces, estas son las arterias tálamo perforantes dorsales, rama de la cerebral posterior. Pero no tan solo que esta imagen les estoy mostrando las arterias tálamo perforantes de la sustancia perforada posterior, sino que les estoy demostrando una variante anatómica. Los cerebros que tenemos acá en la universidad tienen un montón de variantes, ¿sí? Pero si no sabemos, no buscamos, por lo tanto, no vamos a buscar lo que no sabemos, nunca lo vamos a demostrar y vamos a creer que eso es así, ¿no? Como que lejano, así, ni ha de ser. Esta variante se llama ácido. Cada vez que ustedes vean una arteria así, que en vez de salir dos, se llama ácido. La vena ácido. Vena ácido perforante. Esa es la variante. ¿Ok? Tengo otra pieza anatómica donde vemos aquí el corte mesencefálico, aquí vemos el acueducto de Silvio, vemos la sustancia negra, el espacio, la fosa interpeduncular, el tercer nervio. Aquí vemos los pies pedunculares. Aquí vemos el nervio olfatorio y aquí vemos el quiasma óptico. Acá vemos nuevamente la relación que hay entre el colículo superior, colículo inferior y el cerebelo, porque de ahí para allá abajo está el piso del cuarto ventrículo. Esto es anterior, sustancia negra, acueducto de Silvio. Recuerden que el acueducto de Silvio es mesencefálico. Ni yo sé a veces qué es. Aquí nuevamente lo mismo. Cerebral posterior, cerebelosa superior y la pinza, ¿ven? La pinza del tercer nervio, miren. Cerebral posterior, cerebelosa superior y tercer nervio craneal. Y aquí tenemos la arteria comunicante posterior. ¿Qué es esto? Cuerpos mamilares. Y eso vendría a ser como que el tubo cinerio. Acá se me olvide. Cerebral posterior, tercer nervio, cerebelosa superior, cuerpos mamilares, ¿eh? Cuerpos mamilares. Ahí al fondo estaría la sustancia perforada posterior. ¿Qué estructura sería esta que está aquí? El uncus. Cuarto nervio craneal, nervio troclear, lo mismo que el tercero, es lo mismo, son las mismas imágenes. Lo único es que sale acá, ¿eh? Es el nervio que sale en la cara posterior y se entrecruza. Es un nervio que se entrecruza. Sale del mesencéfalo en el borde inferior del colículo inferior. Miren, borde inferior del colículo inferior. Nervio troclear. A diferencia del tercer nervio craneal, este nervio tiene un solo núcleo, motor, porque el tercero tiene dos núcleos, motor y parasimpático. Entonces, esta imagen lo que demuestra es que es el nervio craneal más largo, ¿eh? Tiene un extenso recorrido, va por el canal cavernoso y luego la hendidura, la fisura orbitaria superior y luego va a la cavidad orbitaria. ¿Qué es eso? Allá. Vamos a seguir acá. Déjenme cambiar el color, es que este rojo está mal. Me está jugando una mala pasada.
peor. Vamos a poner el link, ¿ya? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Mire, cuarto nervio craneal. Colículo inferior, sale el cuarto nervio craneal en el borde inferior del colículo inferior, da la vuelta al mesencéfalo y se va hacia adelante. Vamos acá. ¿Cómo estamos viendo aquí el tronco? Estamos viéndolo posterolateralmente. ¿Qué viene a hacer esto? Pedúnculo cerebeloso medio. Si este es el pedúnculo cerebeloso medio, ¿qué es esto que está aquí? El quinto nervio craneal, el trigémino. Vamos acá arriba. Colículo inferior, cuarto nervio craneal, miren, ¿ven? Cuarto nervio craneal. Y esto de aquí es el frenillo del velo medular superior. Casi me olvido, miren. Aquí. Esto que está aquí es el surco mesencefálico lateral. Este surco. Este surco es importante porque por aquí drenan unas venas mesencefálicas y pontinas para formar una vena grande que se llama la vena petrosa de Dandy, que a su vez es causa de neuralia del trigémino. Vena petrosa de Dandy. Ok. Aquí también hay otro triángulo por ahí, pero ya no lo voy a complicar más. Bien, quinto nervio craneal. Aquí voy un poquito más rápido. Quinto nervio craneal, cara anterolateral, sale de la cara anterolateral del puente, se dirige a la cara anterosuperior del peñasco, de la porción petrosa del temporal, y en la cara anterosuperior del peñasco encuentra una fosita, que es la fosita gaseriana. En esta fosita se aloja este ganglio, que es el ganglio de Gasser. Y luego, ¿qué hace el trigémino? Emite 3 deditos. Un dedito oftálmico, un dedito maxilar y un dedito mandibular. Hendidura esfenoidal, agujero maxilar y agujero oval o agujero mandibular. Entonces, y acá vemos este orificio pequeño. ¿Cómo se llama este orificio? ¿Ah? El agujero espinoso, le llamamos en mi época redondo menor. ¿Por qué es importante? Porque sale esta arteria, que es la arteria meningia media. Muy bien. Entonces el quinto hace esto. Bueno, con el quinto un poco más complejo, se encarga de la motilidad y sensibilidad de toda la cara. Aquí vemos, miren los 3 dedos, oftálmico, maxilar por el agujero maxilar, mandibular por el agujero mandibular. Miren, ¿ven? Maximizado, ¿ven? La raíz gruesa del trigémino es sensitiva y tiene una raíz pequeña o motora. Raíz pequeña o motora. Ahí vemos nuevamente un corte de puente. Estas son las fibras arciformes internas. A esto le llamamos rodete del puente, a esta circunferencia, rodete del puente. Aquí tenemos los núcleos pontinos. Y aquí tenemos al quinto nervio, quinto nervio craneal. Quinto nervio craneal. Esta, que es la arteria basilar, debería estar aquí, ¿no? En la línea media, porque esto es anterior. Miren que acá está el cuarto ventrículo. Esto debe estar en la línea media. Cuando la arteria basilar está a un lado, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Eso se denomina dólicoectasia. Es una causa de neuralia del trigémino también. Dólicoectasia. Cuando la arteria basilar está hacia un lado, mire que está cerca del trigémino. Entonces, cuando late esta arteria, va a golpear al trigémino y va a doler. Es una causa de neuralia del trigémino. Bien, sexto nervio craneal. Casi igual que el tercero y el cuarto. Lo único es que se origina en el surco pontino inferior a la altura de las pirámides. Y de ahí lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en el canal cavernoso? Que va dentro del seno cavernoso, debajo de la carótida interna. Y de ahí se dirige, con el tercero y el cuarto, a la fisura orbitaria superior. Ok, ¿cuál es el dato interesante que tiene este nervio, este núcleo? Es que
Es que el alumno virtual no sabe un poco. Capaz que me está jugando chico. Ese es un corte mesencefálico. Perdón, que estoy hablando. Es un corte puntivo. ¿Ok? Miren el cuarto ventrículo. Si yo ya veo el cuarto ventrículo, ya no estoy hablando del mesencéfalo. ¿Ok? ¿Qué es lo bello de esto? Vamos a ver. Miren, este es posterior y este es anterior. Realmente, este núcleo que está aquí debería estar acá, ¿no? Y esto de aquí, ¿cómo se llama? Eso vendría a ser la eminencia teres, la eminencia media, el colículo facial. Entonces, este núcleo tendría que estar acá, ¿ok? Pero básicamente, ¿qué es lo que desea expresar la gráfica? Lo que la gráfica desea expresar es que este otro núcleo, que es del séptimo, el nervio facial, sale el nervio y bordea, le hace una rodilla al núcleo del sexto nervio. Ya vamos a ver que el 7 tiene 3 rodillas. Esta es una, la primera. ¿Ok? Entonces, el núcleo del sexto nervio craneal está aquí. Y es bordeado por el nervio facial. Por lo tanto, como un núcleo motor no tiene fibra parasimpática, va a tener un solo núcleo. Ah, esto es muy importante, casi lo olvido. Creo que tengo una diapositiva de eso. Miren, vamos acá. Arteria basilar. Esto que está aquí es la arteria cerebelosa anteroinferior, también llamada AICA. Esto es la arteria vertebral. De aquí de la vertebral sale esta arteria que se llama pica. Acá está, perdón, pica. Cerebelosa posterior-inferior. Y de aquí salen las espinales que van a formar la arteria espinal anterior. Entonces, de la arteria vertebral salen las arterias espinales y la arteria cerebelosa posterior-inferior. Y esta es la arteria cerebelosa anterior-inferior. Ya vamos a ver algo importante. Miren acá, ¿ve? Tercer nervio craneal, hecho pinza, ¿no? Por la cerebral posterior, la cerebelosa. Esto es viendo, y luego ir a la pieza anatómica. Nunca se va a olvidar. Ok. Bien, vamos a ver otra relación importante. Miren, esta es la arteria basilar. Esta es la arteria vertebral. La arteria vertebral se une y forma la basilar. Luego en la basilar va a dar la AICA, ¿no? La arteria cerebelosa anterior-inferior. Miren esta belleza. Entonces, hasta hoy día, ¿qué sabíamos? Que el sexto nervio craneal tiene su origen aparente en el surco pontino inferior al nivel de las pirámides. ¿Está bien? Surco pontino inferior a nivel de las pirámides. ¿Qué le vamos a agregar? Que está entre la arteria vertebral y la arteria cerebelosa anteroinferior. Esa es la otra relación importante. Son muy importantes estas relaciones porque los síndromes se dan por eso, por la cercanía de los nervios. A nosotros los docentes nos encanta tomar síndromes. Nos aprendemos de memoria y no sabemos por qué. ¿Por qué es la tos? ¿Por qué es la dilatación pupilar? ¿Por qué da hemiplegia de un lado y parálisis del otro lado? Entonces hay que entender esto primero, las relaciones. Séptimo nervio craneal, nervio facial. El nervio facial se origina, ya saben, del surco pontino inferior a nivel de la oliva, junto con el 8, y va a dar 3 rodillas. La primera rodilla es en el puente, que ustedes ya lo vieron, que le hace, la primera rodilla es a nivel del núcleo del sexto par, del sexto nervio craneal. Y luego intrapetrosa tiene 2 rodillas más, miren, ¿ven? Entonces, el nervio facial tiene 3 rodillas en su recorrido. La primera se encuentra en el puente y las otras 2 son intrapetrosas, como lo estoy demostrando en esta gráfica.
Ok, desde el punto de vista de origen real, hago nuevamente un corte de puente, aquí tengo el cuarto ventrículo, y me oriento. Pero el séptimo nervio craneal me mete en un problema, que al igual que el tercero, aparte de este nervio ser mixto, si es mixto, tiene un núcleo motor y un núcleo sensitivo. Pero aparte que es parasimpático. Por lo tanto, si es parasimpático debe tener otro núcleo. Entonces nuestra labor es identificarlo. ¿Ok? Aquí tengo el núcleo motor del séptimo. Sale el nervio, le hace la rodilla al núcleo del sexto y se va. Pero con él se van esta fibra y esta fibra de acá. ¿Sí ven? Entonces, esta fibra corresponde al núcleo parasimpático. Entonces, el séptimo nervio craneal tiene tres núcleos. Un núcleo motor, que sale la fibra motora, le da vuelta al sexto, y un núcleo parasimpático. Y ese núcleo parasimpático se denomina salival superior. Y ya nos deja una tarea, ¿no? Que si hay un salival superior, también va a haber un salival inferior. Y luego tengo otro núcleo, que es el núcleo sensitivo. No es difícil, solo hay que dedicarle tiempo. Tiempo no para estudiar, tiempo para entender. Estudiar es más sencillo. Tiempo para entender. Miren, en el tronco hay dos cosas, dos núcleos grandes. Uno que se llama solitario y el otro que se llama ambiguo. ¿Ok? El núcleo solitario, como está solo y empieza con S, va a tener acción sensitiva. Y el núcleo ambiguo va a tener acción motora. Entonces, de estos nervios craneales bajos, la función sensitiva la va a dar el núcleo solitario. Y la función motora la va a dar el núcleo ambiguo. Por ese motivo que a partir de este momento vamos a ver en los otros nervios craneales núcleo solitario, núcleo solitario, núcleo solitario. Entonces, cuando hablamos de núcleo solitario, estoy hablando de función sensitiva, de nervios craneales bajos. En mesencéfalo no voy a ver núcleo solitario. Voy a ver en puente y en médula oblonga. Ahí voy a ver núcleo solitario. Entonces, empezamos aquí. ¿Quién me da la sensibilidad del nervio facial? El núcleo solitario. ¿Quién me da la función parasimpática del núcleo del nervio facial? El núcleo salival superior. Ok, acá vemos. Aquí sale el nervio facial y el 8, surco pontino inferior, por encima de la oliva. Ok, luego ese nervio facial se mete con el 8 al conducto auditivo interno. El 8 se queda ahí y cuando veamos 8 pasa algo muy interesante y muy hermoso con el 8, pero el 7 sale del cráneo por el orificio estilomastoideo, ese que está entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide, por aquí. Ahí sale, se va hacia adelante y sube por el borde inferior de la mandíbula a este nivel a la cara, y aquí lo tenemos. Este que está aquí es el nervio facial, con una rama temporal, una rama cigomática y una rama bucal. Y acá tenemos las ramas más inferiores de este nervio facial. Lo dejo incompleto el facial porque lo completo ahora con el 8, ¿ok? Vamos al 8, ya estamos cerca. El nervio vestíbulo coclear. Este nervio, cuando yo lo estudié, me lo enseñaron como auditivo, como acústico. Ahora se llama vestíbulo coclear, porque realmente son dos nervios, porque son dos núcleos y son dos funciones.
una de escuchar y la otra del equilibrio. ¿Ok? Entonces, núcleos cocleares, núcleos vestibulares. No voy a explicar vía auditiva, no es la función hoy, voy a explicar el nervio. Entonces, ya sabemos que el nervio sale junto con el 7 encima de la oliva y se dirige al conducto auditivo. Llega al conducto auditivo y de ahí ya va a ayudar a formar el oído interno y vía auditiva. Vamos a los núcleos. Cada vez que vean esta serpiente es el núcleo olivar inferior. ¿Dónde voy a encontrar los núcleos vestibulares? ¿Se recuerdan cuando veíamos el piso del cuarto ventrículo? Lateralmente al colículo facial y al trígono del hipogloso, ¿qué había? El área vestibular. Entonces, el área vestibular viene a ser esta. ¿Y qué tenemos en el área vestibular? Los núcleos vestibulares. ¿Ok? Cuando veíamos piso cuarto ventrículo, que es esto que está aquí, decíamos, arriba, eminencia media, colículo facial, eminencia teres. Abajo, trígono del hipogloso, trígono del vago. Y a los lados, arriba y abajo, área vestibular. ¿Para qué sirve? Para el núcleo vestibular. Miren que estos núcleos son sensitivos y si ven cuál es la disposición, son más laterales. Los núcleos o son laterales o son posteriores los sensitivos. Los motores o son anteriores o son mediales. Y esa es la explicación embriológica. Y va a dar el octavo nervio. Bien. Vamos a ver esta relación. Aquí vemos el puente, vemos la cara anterolateral y el quinto, y acá abajo vemos, miren, el 7 y el 8. 7 y 8. ¿Ok? Metiéndose al conducto auditivo interno. ¿Qué pasa en el conducto auditivo interno? Pasa esto. El conducto auditivo interno en el fondo tiene una cresta, ¿sí? Apófisis en cruz, donde va a dividir el fondo del conducto auditivo interno en 4 fosas. ¿Ok? Una fosa que es la anterosuperior para el nervio facial. Y es por eso que esa fosa no tiene fondo. No tiene fondo. ¿Esa fosa dónde termina? En el agujero estilomastoideo, para que pueda salir. Por eso es importante saber que este nervio se mete por esa fosa anterosuperior. Y para complicarnos la vida, por las otras 3 fosas pasa el nervio vestíbulo coclear, pero de la siguiente forma: 2 ramas vestibulares, superior e inferior, por las fosas posteriores, y por la fosa anteroinferior la rama coclear. Esa es la distribución. Vamos de nuevo. Fosa anterosuperior, séptimo nervio craneal, y por las 2 posteriores la rama vestibular del vestíbulo coclear, y por la fosa anteroinferior la rama coclear. El 9. Ok, y aquí ya viene ya el tema de otra máxima que nos vamos a llevar, ¿no? 9, 10 y 11. Ya los que han asistido a mis clases ya algo saben, pero el día de hoy les voy a presentar la evidencia anatómica de la pieza, porque seguramente en un examen homologado que no se va a tomar puede salir esta pregunta y ustedes van a decir, bueno, ¿qué contestamos? ¿Lo que dice Nela, Fifi y Bar o lo que dice Cañar? ¿Ok? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Que el 9, el 10 y el 11 se originan del surco retroolivar. ¿Ok? Lo vamos a demostrar que no es así. El surco 9, el glosofaríngeo, tiene su origen real en la médula oblonga, y lo mismo, es un nervio mixto. Al ser un nervio mixto tiene 2 núcleos, un núcleo motor y un núcleo sensitivo, pero es otro nervio parasimpático.
al igual que el tercero, al igual que el 7. Por lo tanto va a tener 3 núcleos. Vamos a buscarlos. Aquí tenemos al núcleo motor. ¿Ok? Perfecto, está en la parte anterior. Y ya sabemos cómo se va a llamar el núcleo sensitivo. Se va a llamar núcleo solitario. Ya sabemos. Entonces, por lo tanto, nos quedaría buscar el núcleo parasimpático. ¿Por qué no simpático? En el tronco no hay simpático, hay parasimpático. Entonces, el núcleo parasimpático del 9 se denomina salival inferior. Recordar que el salival superior era del 7. Ok. Ya no he mostrado el origen aparente porque tengo para el final, ¿no? En bloque, el 9, 10 y 11. El 10, lo mismo. Los libros dicen surco retrolivar. Vamos a ver dónde se origina. Entonces, el 10 sale, 9, 10 y 11 se dirigen juntos ¿a dónde? Al agujero yugular. Si somos más detallistas, decimos orificio rasgado posterior. Somos un poquito más, pero foramen yugular está bien. ¿Ok? Y el 10 es el nervio más largo de los nervios craneales. Va a ir por todos lados y así mismo tiene 3 núcleos. El núcleo motor, el núcleo sensitivo, que no sabemos cómo se llama, y el núcleo parasimpático o dorsal. Y esto es muy importante, porque en anatomía yo le pongo una imagen del piso del cuarto ventrículo y les digo, ¿cómo se llama esto? Esto se llama trígono del vago. ¿Por qué se llama trígono del vago? Porque se encuentra el núcleo del vago. ¿Cuál? Pues son 3 núcleos. ¿Qué núcleo se encuentra en el trígono del vago? Es el núcleo parasimpático. No es el núcleo sensitivo ni el núcleo motor. Es el núcleo parasimpático. Por eso dice núcleo dorsal del vago. Porque así se llama el núcleo parasimpático. ¿Cómo se llama el núcleo parasimpático del tercero? Edinger-Westphal. El núcleo parasimpático del 7, salival superior. Núcleo parasimpático del 9, salival inferior. Y el núcleo parasimpático del 10, núcleo dorsal. ¿Y dónde está? En el trígono del vago. ¿Ok? Y el 11 no tiene función parasimpática, solo motora, por lo tanto va a tener solo un núcleo motor. Nada más. ¿Cuál es el problema con el 11? ¿Ok? En mi tiempo el nervio 11 se llamaba espinal, porque se formaba por ramas que vienen de C1, C12, C13, C4, C5. Ascienden, atraviesan el agujero magno, se une con la rama que sale supuestamente del surco retrolivar, se unen y forman el nervio espinal. Sale por el foramen yugular y va a buscar el músculo esternocleidomastoideo y ahí lo encontramos siempre. Y va a inervar al trapecio y al esternocleidomastoideo. La acción, levantar los brazos. Siempre decimos, no sé, el nervio de las lecciones. ¿Cuál es el núcleo de Edinger-Westphal? No sé. ¿Ok? Entonces, el nervio 11 tiene 2 orígenes y 2 ramas. La rama craneal, que tiene este origen real y que el origen aparente supuestamente es en el surco retrolivar, y la rama espinal, que viene desde C5 y forman un solo nervio. Bien, aquí tenemos otro problema con este nervio, que son 2 ramas diferentes. La rama espinal asciende por el agujero magno, se une y ahí las dos atraviesan el agujero yugular. La rama espinal va a mover al esternocleidomastoideo y trapecio.
Entonces, ¿para qué existe la rama craneal? Si ya está la función supuestamente que hace el nervio accesorio. Si el nervio accesorio hace eso y se libra. Entonces, ¿para qué existe la rama craneal? ¿Para qué yo tengo este núcleo? No lo necesito. Yo tengo este núcleo porque se le llama accesorio, porque es un nervio accesorio al neumogástrico o nervio vago. Cuando nosotros vemos en anatomía macro 1 y macro 2 y disecamos cuello, vemos paquete vasculonervioso del cuello y encontramos al nervio vago. Lo tomamos, lo seguimos, aquí en la subclavia está la arteria subclavia. Vemos cómo este nervio pasa por la parte anterior de la subclavia, ahí va a dar un nervio, el vago, un nervio que es el laringio inferior, rodea la subclavia, asciende a la subclavia y va aquí a la laringe a inervar a los músculos de la laringe, perfora la membrana cricotiroidea, inerva los músculos de la laringe. Eso hemos aprendido. El problema es que esa rama de laringe inferior no es rama del vago, es rama del nervio espinal, de su rama craneal. Por ese motivo, si nosotros vamos a buscar artículos científicos actuales, vamos a encontrar que los músculos de la laringe, excepto uno, son inervados por el laringe inferior, que es rama del nervio accesorio, no es rama del neumogástrico. Entonces, anatómicamente hablando, el laringe inferior es rama del neumogástrico. Pero si yo tomo ese neumogástrico, lo corto, lo pongo en un microscopio, cojo el microscopio, lo diseco, yo me voy a encontrar con dos capas de epineuro. Un epineuro que pertenece al neumogástrico y otro epineuro que pertenece al accesorio. Son dos nervios totalmente diferentes. ¿Ok? Es mi esposa, si no le contesto. Pega. Entonces, el nervio accesorio tiene dos raíces: cervical, que va a inervar el esternocleidomastoide y trapecio, y la rama craneal, que es la que realmente estudiamos, que desciende con el neumogástrico, da origen al nervio laringio inferior e inerva los músculos de la laringe. Para neuroanatomía, entonces, el laringio inferior no es rama del nervio neumogástrico, es rama del nervio accesorio. Por eso que el nervio accesorio va a inervar como función músculo trapecio, músculo esternocleidomastoideo y músculos de la laringe. Así está. ¿Cómo va a dar los músculos de la laringe si cuando vimos el laringe inferior neumogástrico también decíamos lo mismo? Porque neuroanatómicamente el epineuro son diferentes, eso ya está comprobado. Entonces, otra verdad que se nos cae: estamos desaprendiendo. Si ustedes en vez de venir acá a aprender, están desaprendiendo. Y el 12 facilito, sale del surco retroolivar y va por el orificio condilio anterior. Aquí está, ¿se acuerdan? El núcleo del hipogloso, que hace el trígono del hipogloso, ahí en el piso del cuarto ventrículo. Ok, vamos a ver. Origen del 9, el 10 y el 11. Entonces vamos a tener algunas cosas, ¿no? Primero, nervios craneales, no pares craneales. ¿Ok? Segundo, origen, el nervio accesorio va a dar origen al laringe inferior y va a inervar la raíz craneal, va a inervar a los músculos de la laringe. La raíz cervical va a dar inervar a trapecio y esternocleidomastoide. Origen del 9, el 10 y el 11. Vamos a ver. Espérense que yo mismo me entiendo. Ya. Esta es la arteria vertebral. ¿Ok? Arteria vertebral, arteria vertebral. Esto que está aquí es la pirámide, miren, ¿ven? Las pirámides. Pirámide. Esto que está aquí es la oliva.
oliva. Esto que está aquí es el surco preolivar. Y estas son las ramitas porque el nervio 12 son varias ramas, 1, 2, 3 ramitas a veces. Por eso que como ustedes ven el surco preolivar en las piezas anatómicas que tenemos arriba tenemos varias ramas. El surco preolivar, nervio 2. Es de la oliva y aquí atrás tenemos el surco retroolivar. Y en el surco retroolivar no se origina nada, absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde se origina 9, 10 y 11? Se origina del surco posterolateral de la médula oblonga. Por lo tanto, con esto se caen dos verdades. La primera, que del surco retroolivar se origina 9, 10 y 11. No es así porque se origina del surco posterolateral. Y la segunda, el único nervio craneal que se origina en la cara posterior del tronco encefálico es el troclear. No, porque también se origina 9, 10 y 11. Esto ya está estudiado. Michelle lo presentó en una clase, fue la que más cercana estuvo a todos los artículos. Hay artículos actuales donde disecan 200, 240 cabezas, y de las 240 en ni una cabeza encuentran que el 9, el 10 y el 11 se origina del surco retroolivar. Y como promedio encuentran que se origina a 2.43 milímetros del surco retroolivar, es decir, en el surco posterolateral de la médula oblonga. Entonces, ¿por qué estamos repitiendo el surco retroolivar? Porque fue en su momento que dice Carlos, no tenían las facilidades que hay ahora, entonces se escribió y bueno, estamos repitiendo. Pero en algún momento se va a actualizar la anatomía y ya los libros van a tener esto. Entonces, surco retroolivar no se origina en 9, 10 y 11. Vamos acá, nuevamente. Arteria vertebral va a dar la basilar. Aquí tenemos la AICA. Aquí tenemos el sexto nervio craneal. Aquí tenemos a la oliva. Aquí tenemos el surco preolivar con el 12. Y aquí tenemos una rejita negra separando. Delante de la reja, aquí está el surco retroolivar, no hay nada. Muy posterior se origina 9, 10 y 11. No se origina aquí en el surco retroolivar, se origina más. Vamos acá. Ya aquí, ya quien se niegue, ya porque es un estúpido. Perdón, que estoy en conferencia. Este que estaba en clase. Este es el surco medular anterior. Pirámides. Miren este ya aquí ya peguémonos un tiro. Pirámides. Oliva vulvar, oliva. Surco preolivar con el 12. Todo esto pertenece al 12, todo esto. Así se usa, son varios ramos. ¿Y qué es esto? Surco retroolivar pelado. No hay nada. Devuélvanme esos libros nomás que han comprado, ¿no? Me han estado mintiendo. Y aquí están el surco posterolateral 9, 10 y 11. ¿Está claro? Esta imagen ya está más clara todavía. Y otra de las máximas que se nos van a caer ahora, que son 12 nervios craneales. Realmente son 13. Tenemos el nervio X0, también llamado nervio terminal. Es un nervio rudimentario que tenemos nosotros, pero que en su momento cumplió su función, pero está desarrollado en ciertas especies animales, pero existe. Es un afluente del nervio olfatorio, nervio craneal X0 o nervio terminal. Ya están así ustedes. Muchísimas gracias. Ya tengo el cerebro caído. Gracias.